Nueva página virtual www.elenfoquebiblico.com. Es una página con contenido cristiano que nos ayudará a encontrar respuestas del diario vivir bajo una perspectiva bíblica, con enseñanzas y consejos que nos ayudan a conocer más sobre los propósitos de Dios para nuestras vidas y familias. www.elenfoquebiblico.com edificará tu vida con consejos bíblicos a través de videos, audio y música cristiana que fortalecerá tu vida espiritual, así como información de tu iglesia local. Encuéntranos en www.elenfoquebiblico.com. Una senda diferente para tu vida. En esta oportunidad vamos a meditar acerca de la importancia que tiene para nuestras vidas la toma de decisiones. Qué importante es para nuestras vidas, en medio de esas decisiones, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que podamos tomar las mejores decisiones para nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Proverbios en el capítulo 8 y en el versículo 2 dice la palabra de Dios: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Si usted nota, esta sabiduría de Dios está parada ahí precisamente en las encrucijadas de las veredas. Una encrucijada habla del momento en el cual nosotros llegamos a una de dos opciones para elegir. ¿Quién no ha llegado a una encrucijada? ¿Quién no llega en el día a día a ese momento o esa experiencia en donde tenemos que tomar una decisión y se nos presenta una o dos opciones? Es ahí donde debemos de tomar una decisión. ¿Cuál de las opciones presentadas es la correcta, la más sabia, la que me va a llevar por un buen camino? Todos los días estamos tomando decisiones, unas pequeñas, sin mucha importancia, pero hay otras que son muy importantes, que son trascendentales, que marcarán nuestras vidas y la de nuestras familias. Y es ahí donde Dios desea acompañarnos, es ahí donde el Espíritu de Dios desea que nosotros le permitamos su dirección, para que tomemos la mejor decisión y seamos bendecidos al igual que nuestras familias. En el siguiente programa compartiremos la importancia de llenar nuestras vidas con la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que Él sea el que guíe nuestras vidas. Qué importante es, sin duda, que nosotros podamos ser guiados por Dios. En ese momento donde nosotros llegamos a esas encrucijadas, en donde llegamos a esas circunstancias en las cuales se nos presentan una o dos opciones, inclusive hasta tres opciones, y nos preguntamos: Señor, ¿cuál de estas tres opciones es la más importante? ¿En cuál de estas tres opciones, Señor, tú nos estarás guiando para que podamos tomar las mejores decisiones? La Biblia dice ahí, hermanos, y quiero que me acompañen ahí en Juan capítulo 16 y en el versículo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oiga del Padre. Entonces, el Espíritu Santo se convierte en nuestras vidas en un guía. Y es este guía del Espíritu de Dios el que está parado precisamente en las encrucijadas del camino. Y es ahí en donde nosotros recibimos la dirección del Señor para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones en nuestras vidas, las mejores decisiones en nuestros ministerios, nuestras mejores decisiones en la vida empresarial, nuestras mejores decisiones en la vida familiar. Es ahí donde el Espíritu de Dios está parado en las encrucijadas del camino. ¿Y quién, como decía, no llega a una encrucijada? Todos continuamente, diariamente, estamos llegando a esa encrucijada. Estamos llegando a ese lugar donde se nos presentan dos o tres opciones
Y ahí es donde nuestras vidas entran, Señor, ¿cuál de estas decisiones es la más sabia para nuestras vidas? Y es ahí donde el Espíritu de Dios quiere darnos a nosotros esa dirección. Es por eso que Pablo, ahí en el libro de Efesios, nos dice que nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo de Dios para que al estar llenos nosotros podamos recibir esa dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice ahí en Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 17, por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Creo de que cuando nosotros llegamos a esa encrucijada, a ver cuál de los dos caminos vamos a tomar, debemos de entender que lo que vamos a tomar es la voluntad del Señor. Pablo dice, por tanto, no seáis insensatos, sino que nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y el consejo, dice Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Creo que solo el Espíritu de Dios conoce cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos de reflexionar y al estar ahí en esa encrucijada, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No se trata de buscar mi voluntad, sino la voluntad de Dios para mi vida, para mi ministerio, para mi familia. Creo que en base a esta dinámica, el Espíritu Santo va a mostrarnos el mejor camino, que es el que le va a agradar a Dios. Pero ¿cómo lleno mi vida del Espíritu? Y Pablo sigue diciendo, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios en nuestros corazones. Es así como nuestras vidas van a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu de Dios que estará parado ahí en esas encrucijadas, guiando nuestras vidas hacia la voluntad de Dios. Creo que solo el Espíritu de Dios puede llevarnos a la voluntad de Dios. Y no escoger nuestra propia voluntad, no escoger nuestros propios caminos, que muchas veces nos lleva a situaciones embarazosas, situaciones difíciles en nuestras vidas y preguntamos por qué, Señor, estoy pasando esta u otra situación. Creo que nos hace falta una vida más del Espíritu en nuestras vidas para tomar las decisiones correctas. Pablo nos muestra en el diario vivir, hermanos, de su vida, esta verdad que queremos establecer, siendo guiados por su Espíritu. Y en Hechos, en el capítulo 16 y en el versículo 6, es el diario vivir del apóstol Pablo. Es el diario vivir de un hombre que se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. Fue un hombre que buscó la dirección del Espíritu en su vida, como la que hoy el Espíritu quiere hacer en tu vida, en tu familia y en tu ministerio, para que podamos tener nosotros los resultados esperados. Dice la Biblia en Hechos 16:6, hablando de Pablo, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, a Pablo les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces Pablo está siendo guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu le dice a Pablo, mira, no quiero que entres a este lugar, no quiero que vayas a hablar a este lugar. Dice que el Espíritu le prohibió a Pablo. Seguramente el Espíritu llegó a través de la vida de un líder, a través de un siervo, a través de un pastor. El Espíritu Santo empezó a fluir en la vida de un líder y le dijo a Pablo, mira Pablo, no quiero que entres a esta ciudad. O pudo haber sido que el Espíritu le haya hablado directamente a la vida de Pablo. Le ha de haber puesto un sentir en su corazón para que Pablo no entrara
a predicar el Evangelio, al menos en este momento, sino que siguiera la dirección del Espíritu. Y es lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos hace que nosotros retrocedamos de algún camino por donde el Señor no quiere que nosotros vayamos. Esto me recuerda la historia en Éxodo, en el capítulo 14 y en el versículo 2. Porque ahí Dios también le está hablando a los hijos de Israel que habían salido de Egipto e iban camino a Canaán. Dice la Biblia en Hechos 14 y versículo 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Creo que cuando nosotros vemos estas dos escrituras, en Éxodo 14, versículo 1 y 2, y Hechos 16, 6, vemos que es la misma dinámica. Dios le está hablando a sus líderes y les está diciendo que den la vuelta, que no vayan por ese camino donde ellos creen que es lo más correcto, sino que ellos den la vuelta, que ellos esperen la dirección de Dios para sus vidas. Déjenme decirles y definir con ustedes qué es pecado. ¿Qué es pecado? La palabra pecado tiene dos términos. Uno se está refiriendo al término de la inmoralidad, aquella vida que anda de una manera desordenada, inmoral. Ese es un pecado. Pero también pecado es no estar en la voluntad perfecta de Dios. Y es ahí en donde nosotros debemos de comprender que, por un lado, no es que andemos caminando desordenadamente. Moralmente nuestra vida a los ojos de Dios está de una manera preciosa. Pero la pregunta es, ¿estamos caminando nosotros bajo la voluntad de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo? Quiero ponerle esto en contexto. El joven rico, al cual el Señor llama en Lucas, y el Señor le dice al joven acerca de los mandamientos, y él dice: yo desde muy joven he guardado los mandamientos. Este joven rico, desde muy joven, él se había guardado en su vida moral. Él cumplía los mandamientos al pie de la letra. Pero cuando Jesús lo llama y le dice que deje atrás toda esa vida, él ya no quiso responder al llamado, a la voluntad perfecta de su vida, que era seguir en pos de Jesús. Entonces este joven, de una manera moral, no tenía señalamientos, pero no estaba viviendo y no quería vivir en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, andar sin la dirección del Espíritu también es pecado ante los ojos de Dios. La pregunta es, ¿estamos caminando nosotros en la voluntad, en la dirección del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque vez tras vez, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que el Espíritu Santo lo que desea es que llegar a tener control sobre nuestras vidas y permitir a esa vida del Espíritu diciéndonos dónde nosotros debemos de andar. El Señor les dice aquí a ellos en Éxodo 14: di a los hijos de Israel que den la vuelta. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros que demos la vuelta? Que no vayamos por ese camino, porque ese camino nos va a extraviar, ese camino nos va a perder, ese camino nos va a alejar de los propósitos de Dios. Y déjeme decirle que el objetivo del por qué Dios nos ha alcanzado a nosotros es que nosotros podamos dar en el blanco, que estemos en los propósitos de Dios. Dios no solamente quería sacarlos de Egipto, que es una figura del pecado y de la inmoralidad. Él quería meterlos a la tierra de Canaán, que ellos estuvieran en el propósito de Dios, en el blanco de Dios. El propósito de Jesús para la vida de aquel joven rico no era que él únicamente viviera una vida moral, sino que él estuviera en la voluntad perfecta de Dios. Es lo que no entienden los moralistas. Y dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo no peco, si yo no le hago mal a nadie, si yo tengo una vida intachable? Y es cierto, son personas que en la sociedad tienen un testimonio intachable. Pero la pregunta es, ¿están viviendo en la voluntad perfecta de Dios? ¿Están dejando que sus vidas sean guiadas por el Espíritu de Dios? Y a ese nivel es que el Señor quiere llevarnos. Recuerden que el Señor dice que los que son hijos
son guiados por el Espíritu de Dios. Los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Y es lo que el Señor quiere, que nuestras vidas sean guiadas a toda verdad por su Espíritu. Cuando nosotros nos dejamos guiar por su Espíritu, vamos a encontrar bendiciones en el camino. Vamos a ver que cuando el Señor les dice a estos aquí en Éxodo 14 y en el versículo 2 que den la vuelta, era porque el Señor los quería llevar, como le dijo a Moisés en el versículo 3. Di en el versículo 2, di a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen. El Señor les dio detalles a dónde ellos tenían que acampar. Diles que acampen delante de Pi-Hahirot. Fíjense, Pi-Hahirot significa la puerta de la libertad. Cada vez que hay una dirección del Espíritu Santo, Él quiere llevarnos a una libertad más gloriosa. No va a ser una libertad como la que nosotros pensamos, sino es la libertad del Señor. Por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor empieza a dar detalles y dice, diles que den la vuelta, que no vayan por ese camino, que tomen este camino y que acampen en Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Entonces el Señor lo lleva a ese lugar, así como a Pablo lo va a llevar a un lugar específico que el Espíritu Santo le va a decir más adelante, como vamos a leer. Entonces Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. El enemigo siempre va a hacernos creer a nosotros que la dirección de Dios es la más equivocada. Cuando el Espíritu Santo nos guía por el camino correcto de Dios, siempre nosotros le creemos al enemigo de que es una mala decisión. De hecho, es lo que los israelitas dijeron cuando vieron el mar frente a ellos. Mira, Moisés, nos has encerrado. Enfrente tenemos el mar y atrás vienen los carros de Faraón. No hay escapatoria para nuestras vidas. ¿Dónde está la puerta de Pi-Hahirot? ¿Dónde está la puerta de la libertad? No la vemos. Y ellos empezaron a murmurar y empezaron a quejarse. Le habían creído la mentira que Faraón había pensado. En el versículo 3 está el pensamiento faraónico, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el mar los ha encerrado. Y esto fue lo que repitieron los hijos de Israel ahí en el libro de, ahí más adelante, en 14 y en el versículo, para que veamos, hermanos, cómo muchas veces nosotros dejamos que el enemigo también nos encierre a nosotros. En el versículo 11, y dijeron a Moisés, el pueblo, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Entonces el Señor, cada vez que nos da una dirección a nuestras vidas, siempre va a llevarnos por un camino en donde para nosotros no es el más recomendable. ¿Qué pasó en esta historia? Vemos cómo el Señor abrió el mar rojo. Ellos nunca se imaginaron que esa puerta de la libertad era un milagro sorprendente que estaba a las puertas. Pero mientras ese milagro llega, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de angustia, nos llenamos de duda, nos llenamos de incredulidad y empezamos a dudar de la dirección de Dios para nuestras vidas. Por eso es que a muchos les cuesta dar la vuelta y decir, ¿será posible que el Señor quiere que yo tome esta decisión? Recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Y hay una característica más acerca del camino, que es estrecho y muy pocos van por él. Entonces cuando el Señor te dice, da la vuelta, no es esa dirección, sino que mi dirección para tu vida es esta. No creas que va a ser todo color de rosa. Vamos a llenarnos de ansiedad y de angustia, pero recuerda que siempre el Señor va a tener la mejor respuesta para nuestras vidas. Regresando a Pablo, porque a Pablo le dice el Señor en versículo 6 y en el versículo 7,
Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo dice: cuando yo entendí esta visión, yo comprendí ciertamente que Dios nos estaba llamando hacia esta dirección. Y dice que Pablo se levantó, pero ya con la dirección del Espíritu Santo, hacia Macedonia. Y la primera ciudad de Macedonia era Filipos, a la cual ellos habían entrado. Entonces Pablo entra a Filipos con la dirección y la aprobación y con el respaldo del Espíritu Santo. Y Pablo va a experimentar al menos 3 experiencias, hermanos, que al menos que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo, vamos nosotros a experimentar esto. Y dice la Biblia, fueron 4 experiencias maravillosas que van a seguir a aquellos que obedecen la dirección del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y la primera experiencia es cuando Pablo tiene un encuentro con Lidia. Y todos conocemos esta historia más adelante, ahí en Hechos 16 y en el versículo 13. Y un día, cuando ya Pablo caminaba donde el Señor lo quería, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Pablo buscaba el lugar de la oración. Era un hombre muy espiritual. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense, el Espíritu Santo le abrió el corazón a una mujer que tenía hambre de Dios, para que ella estuviese atenta a lo que Pablo iba a decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabía que Pablo llevaba un mensaje para poder ministrar la vida de ella y la vida de su familia. Cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, tenemos el respaldo del Espíritu para que nosotros podamos tener una palabra para las familias como esta mujer. ¿De qué le servía a Pablo ir a Bitinia o ir a Misia, donde el Espíritu no lo estaba enviando? Seguramente Pablo no hubiese tenido, al menos en esos lugares, una palabra de ellos para sus vidas, porque el Espíritu Santo se hubiese retirado de su inspiración. Cuando nosotros estamos caminando bajo la dirección del Espíritu Santo, ministros y pastores, vamos a tener siempre una palabra para aquellas vidas como Lidia que lo necesita. Y el Señor no solamente va a darnos a nosotros una palabra, sino que va a abrirles el corazón a ellos para que ellos reciban la palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Recuerden que una cosa es la semilla que sale y otra cosa es el campo a donde llega. Cuando nosotros tenemos la dirección del Espíritu, Él va a llevarnos a campos en donde nosotros podamos sembrar la semilla y que esa semilla pueda dar frutos. Entonces la primera bendición es que el Señor respalda a sus ministros cuando hablan y hablan la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque habíamos dicho a un principio, hermanos, ahí en Juan, en el capítulo 16 y versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga del Padre. Pablo no estaba hablando por su propia cuenta, sino que estaba hablando bajo la inspiración del Espíritu, porque no iba a hablar por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga del Padre. Y lo único que cambia, hermanos, el corazón de la gente es que si nosotros tenemos las palabras del Espíritu, las palabras del Padre en nuestros labios.
La única forma en que tú y yo podamos tener las palabras del Padre en nuestros labios es que nosotros desarrollemos una vida del Espíritu, y siendo guiados por el Espíritu vamos a encontrar las palabras que el Espíritu quiere que nosotros demos. ¿Por qué? Porque no se trata de dar letra, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Pero por qué las palabras del Espíritu vivifican? Porque son las palabras que el Espíritu trae del corazón del Padre. La primera bendición ministerial es que Pablo bendijo la vida de Lidia y la vida de su familia. Pero el diario vivir de un hombre guiado por el Espíritu sigue su marcha hacia el varón de Macedonia, porque todavía no ha llegado. Entonces sigue hablando la Biblia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, un demonio, la cual daba grandes ganancias a su amo adivinando. Noten esto, ella le daba mucho dinero a sus amos, quien la explotaba. Esta seguía a Pablo y a nosotros, dando voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anunciaban el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Desagradando a Pablo. Esta jovencita no era que estaba ofendiendo a Pablo, sino que al contrario, lo estaba al parecer exaltando. Estos son siervos del Dios Altísimo. Pero Pablo, movido por el Espíritu, discernió. Y qué importante es en nuestro tiempo tener discernimiento de espíritus. Esa es una bendición, hermanos, para aquellos que se dejan guiar en el Espíritu y que viven en el Espíritu. En este tiempo es importante que nosotros podamos tener discernimiento de espíritu, que tú puedas ver más allá de las palabras de las personas con las cuales tú estás. Muchas veces no comprendemos qué es lo que nos quieren decir estas personas, pero cuando nosotros tenemos discernimiento del Espíritu, no hay necesidad que ni nos hablen. Nosotros podemos discernir con nuestra mirada espiritual que esa persona tiene en su mente, que en su corazón, qué está pensando. Pablo, hermanos, pudo discernir que esa mujer estaba siendo controlada por un demonio, por un espíritu. Y dice que Pablo empezó a reprender y empezó a liberar a esta muchacha. Cuando nosotros tenemos el respaldo del Espíritu, por tener una vida de obediencia y de sujeción al Espíritu, nosotros vamos a tener la capacidad espiritual para discernir y para liberar a aquellas vidas que están bajo la influencia de un espíritu inmundo. Hoy en día, cuando no tenemos personas espirituales y que se dejan guiar por el Espíritu, vamos a tener esa deficiencia, hermanos, en donde al contrario seremos nosotros los que estaremos siendo controlados por estos malos espíritus. ¿Qué esperanza puede tener una iglesia que su líder no sea un líder espiritual, que no maneje el discernimiento de espíritu? Imagínense, si esta jovencita estuviera en nuestros días con las palabras que le estaba diciendo a Pablo: estos son siervos del Dios Altísimo. Yo les garantizo que cualquier líder que no tenga el discernimiento de espíritu la pone de diaconisa, la puede poner hasta de líder de las mujeres. ¿Por qué? Porque ella lo está exaltando. Dirá: qué mujer, qué devoción, qué fe la que tiene, qué mujer tan entregada, qué mujer tan devota. No hay día que pueda exaltarnos. No, pero Pablo discernió que a esta mujer la estaba moviendo un mal espíritu. En nuestras iglesias tú tienes que tener el discernimiento del Espíritu para saber qué es lo que está moviendo a tus ovejas. En cierta oportunidad, hablando del discernimiento de espíritu, llegaron 2 de sus discípulos a Jesús, que habían sido enviados a Samaria. Y estos fueron rechazados, fueron humillados, no quisieron oírlos. Y estos le dijeron a Jesús: haz que caiga del cielo fuego para que los consuma. Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son.
Hoy nosotros debemos de discernir qué espíritu están controlando a tus ovejas. ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que está en el corazón de ellos? Pero necesitas tú tener discernimiento de espíritu y tener una palabra de ciencia para que ellos puedan ser liberados. Por eso es que hay iglesias donde no hay un espíritu no hay liberación de demonios, porque no se está fluyendo en la vida del Espíritu. Por eso Pablo recomienda antes bien ser llenos del Espíritu de Dios, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces Pablo tenía el respaldo de Dios para su vida, para poder liberar. Ahora Pablo entendía, Pablo iba entendiendo, hermanos, como siempre nos pasa. Señor, ahora yo entiendo que tú no quisiste que yo fuera a Bitinia, que yo no fuera a Misia. Señor, estoy viendo que una familia está siendo bendecida, la familia de Lidia. Ahora estoy viendo, Señor, que esta jovencita ha quedado liberada. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido dar la vuelta, Señor, como los hijos de Israel dieron la vuelta, Señor. Y así quiero que siempre estés guiando mi vida, que me estés dando el respaldo hacia el camino donde tú quieres que yo vaya y el respaldo ministerial para que cuando yo hable pueda ministrar vidas y que cuando yo pueda discernir que esa persona necesita una liberación. Pablo seguía su camino. A la luz de esta bendición que Pablo había hecho en la vida de esta mujer, dice la Biblia, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenarlos azotarlos con vara. Y después de haberles azotado mucho, humillado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Creo de que aquí Pablo pudo haberse llenado de amargura, pudo haberse llenado de incredulidad, como aquellos en Éxodo. Si ustedes recordarán en Éxodo, cuando ellos estaban frente al mar, se empezaron a llenar de amargura y empezaron a reclamarle a Moisés y dijeron, Moisés, para esto tú nos has traído, para que nosotros muramos frente al mar, para que nosotros podamos ser otra vez cautivos. Fíjense, estos dos pasajes son paralelos, con la diferencia que Pablo, cuando estaba en la cárcel injustamente, él no empezó a decirle, Señor, hubiese sido mejor ir a Bitinia, Señor, hubiese sido mejor ir a Misia. ¿Por qué no nos dejaste ir allá en Hechos 16, 6 y 7? ¿Por qué no nos dejaste ir a Bitinia? Mira, ahora estamos aquí en la cárcel. ¿Qué va a pasar ahora de nuestros ministerios? Señor, aquí estamos ahora encerrados, encarcelados. Ahora estamos aquí humillados. Nos han azotado, nos han agarrado a latigazos. Señor, ¿qué está pasando? Tú nos dijiste que agarráramos este camino. El Señor, por eso, desde un principio les dijo a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Yo soy el camino y estrecho es el camino, y muy pocos van por este camino. Muchas veces no entendemos por qué pasan cosas aún en aquel camino por donde el Señor nos lleva. Pablo aquí no entendía, como no entendían aquellos hombres que estaban frente al mar. Señor, ¿qué está pasando? Aquí tenemos enfrente al mar. Ellos no sabían que el Señor iba a abrir una puerta de la libertad en medio del mar, y ellos pasaron. ¿Qué sucedió aquí? Es lo que fíjense, Pablo nos dijo en Efesios que antes bien sed llenos del Espíritu, cantando y alabando al Señor con salmos e himnos espirituales. Ahora Pablo aquí ya no solamente
va a enseñarnos doctrina, ahora Pablo en una vida práctica lo va a hacer. Porque una cosa es que prediquemos y otra cosa es que vivamos lo que estamos predicando. Y Pablo ahora va a vivir lo que nos está predicando allá en Efesios. Él empezó a llenarse del Espíritu, cantando y alabando a Dios en su corazón, aunque estaba en medio de esta injusticia. Pero no importa, Señor, si tú me dijiste que yo tomara este camino, yo sé que tú no te equivocas, Señor. Ya hemos visto que he bendecido la vida de Lidia y su familia, ya he bendecido a aquella jovencita con el espíritu inmundo, y yo sé, Señor, que en medio de esta cárcel algo va a suceder. Y mientras tanto, Señor, yo quiero alabarte, quiero bendecirte, y es lo que Pablo y Silas hicieron. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. El Señor había traído una liberación en las cadenas de estos presos. Estos presos jamás habían sentido una ministración tan gloriosa y tan especial en sus almas. Aquí habían presos de años. Aquí habían presos que tenían años de estar encarcelados, angustiados, tristes, deprimidos, decepcionados. Pero Pablo les había llevado un servicio como nunca antes. A tal punto que dice la Biblia que el carcelero, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Él pensaba que los presos se habían huido, pero los presos estaban bajo una unción tan poderosa en la vida de Pablo. Empezó a descender la presencia de Dios y esos presos fueron ministrados. Ahora entiendo, dice Pablo, por qué nos prohibiste entrar a Bitinia y entrar a Misia, porque tú tenías una ministración para estos presos. Pero cuando tú obedeces la dirección del Espíritu, tú tendrás esta clase de ministerios, liberando a los presos que están a tu alrededor. Tú sabes que a tu alrededor hay muchas vidas que están encarceladas en situaciones tan difíciles, pero tú, a través del Espíritu, puedes hacer que las cadenas de esas vidas sean sueltas y llevarlos a la puerta de la libertad que Dios tiene preparado para ellos. Pero nosotros tenemos que vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu de Dios. Y comprender que aunque las circunstancias son adversas, y aunque tengamos frente a nosotros el mar rojo, y aunque tengamos enfrente de nosotros esta injusticia a la que Pablo y Silas fueron sometidos, recordemos que Dios está preparando una libertad gloriosa, no solo para nuestras vidas, sino para las vidas a nuestro alrededor. Pero Pablo aún no ha llegado con ese varón de Macedonia. Ahorita llega él a ese clamor. Y dice la Biblia: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué maravilloso! Pablo llegó a atender el clamor de aquel hombre de Macedonia. Era este carcelero que estaba necesitado de Dios.
Y Pablo le llevó la palabra no solamente a su vida, sino a su familia. Miren, hermanos, lo que está implícito, el obedecer la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pablo pasó bendiciendo la vida de Lidia y de su familia y del grupo que estaba junto al río. Pablo bendijo y liberó a esta muchachita con ese espíritu de adivinación. Pablo pudo bendecir y ministrar a estos presos que tenían años de estar encarcelados y nunca habían tenido una experiencia espiritual como la que ese día tuvieron. Y ahora Pablo está bendiciendo la vida del carcelero y la de su familia. 5 cosas maravillosas sucedieron solo porque hubo un hombre llamado Pablo que estuvo dispuesto a obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos ministerios andan sin el respaldo de Dios por no vivir una vida del Espíritu, sino que viven de acuerdo a los mandamientos de su organización, viven de acuerdo a sus deseos carnales, porque viven de acuerdo a sus deseos y de sus ambiciones? Pesan más las ambiciones que la dirección del Espíritu Santo de Dios para su vida. Y ahí están sus vidas sin tener el respaldo del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. ¿Cuántos ministros han abandonado la vida de oración, la vida de adoración? Ya no oran porque la carga del ministerio los ha absorbido, que lo que menos quieren es orar y leer la Biblia. Ya no quieren ser guiados por el Espíritu Santo, sino que quieren ser guiados por su intuición, por su lógica o por sus años de estar en el Evangelio. Pablo pudo dar la vuelta y decir: Señor, si tú no quieres que yo entre a Bitinia, no entraré, Señor. Y si tú no quieres que hable en Misia, tampoco, Señor. Yo voy a recibir la dirección de tu Espíritu Santo para mi vida, porque yo quiero, Señor, que mi vida esté siendo respaldada, porque tantas vidas dependen de lo que yo haga, oh Dios. Que el Señor nos ayude y que verdaderamente tengamos ministros que puedan estar en sintonía con el Espíritu Santo del Señor y que podamos oír. Imagínense, Pablo escuchó la voz de un hombre que tenía una gran necesidad. Es lo que yo les decía, el discernimiento de espíritu. Cuando tú estés orando, ahí en lo secreto, ahí tu espíritu va a empezar a recibir revelaciones directas del Espíritu de quiénes y qué familias necesitan que tú vayas y los ministres. De una manera así opera el Espíritu Santo. Pero a veces somos tan ciegos y tan insensibles y tan lejos de la vida del Espíritu que las necesidades las tenemos enfrente y no vemos. ¿Por qué? Porque somos ciegos, porque no somos guiados por el Espíritu de Dios. Que el Señor nos ayude en nuestras vidas para que esta vida pueda ser una realidad en nosotros como ministros del Evangelio. Que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima oportunidad. Los teléfonos aparecen en pantalla. Si tú necesitas esta ministración especial, con mucho gusto podemos ministrarlo. Y gracias a los pastores que nos han invitado a sus iglesias a compartir. Siempre es nuestro deseo llevar esta palabra a sus iglesias y a sus ovejas para que el Señor siga hablando sus vidas. Que Dios les bendiga y nos vemos en una siguiente oportunidad. Santo Espíritu, ven, regrésanos hoy y haznos tu morada. Haz que tu paz nos envuelva hoy, para que nos guíes, Espíritu Santo.
Nueva página virtual www.elenfoquebiblico.com. Es una página con contenido cristiano que nos ayudará a encontrar respuestas del diario vivir bajo una perspectiva bíblica, con enseñanzas y consejos que nos ayudan a conocer más sobre los propósitos de Dios para nuestras vidas y familias. www.elenfoquebiblico.com edificará tu vida con consejos bíblicos a través de videos, audio y música cristiana que fortalecerá tu vida espiritual, así como información de tu iglesia local. Encuéntranos en www.elenfoquebiblico.com. Una senda diferente para tu vida.